Mamografía sin orden médica. Esta semana en Vida y Salud analizamos los alcances de la nueva ley que exime de este documento a quienes soliciten la realización del examen preventivo de mamografía. Además, conozca los nuevos grupos objetivos al proceso de vacunación bivalente contra el COVID-19. Te invitamos a ver y conectarte a Vida y Salud. Hola, ¿cómo están ustedes? Les doy la bienvenida a Vida y Salud, un espacio vinculado al área médica y bienestar de T13 en vivo. Comencemos. En 2020, a nivel mundial, se diagnosticó con cáncer de mama a 2,3 millones de mujeres y más de 685.000 fallecieron por esa enfermedad. En Vida y Salud dejamos 3 datos clave que publica la OMS. Se estima que 1 de cada 12 mujeres se enfermarán de cáncer de mama a lo largo de su vida. El cáncer de mama es la principal causa de mortalidad en las mujeres. En 2020, alrededor de 685.000 fallecieron a consecuencia de la enfermedad. La mayoría de los casos de cáncer de mama y de las muertes se registran en países con ingresos bajos y medianos. La Organización Mundial de la Salud advierte que la detección precoz del cáncer de mama es fundamental para realizar el tratamiento. Para esto es importante el chequeo médico y así descartar esta u otra patología. Revisemos lo que dicen los especialistas. Quiero hablar sobre el chequeo ginecológico preventivo. Muy importante para saber el estado de salud de una paciente en todas las etapas de su vida. Es recomendable que sea realizado precozmente, sobre todo en la adolescencia, para educar e instar al autocuidado. Posteriormente se van solicitando exámenes preventivos a lo largo de la vida y la prevención en general se hace sobre planificación familiar, uso de métodos anticonceptivos, enfermedad de transmisión sexual y prevención del cáncer ginecológico. Esto es súper importante porque es lo que atañe mi especialidad. El cáncer cervicuterino, podemos indicar la vacuna del virus papiloma, tomar el PAP, indicar y tomar además el examen de PCR del virus papiloma humano. Con respecto al cáncer de endometrio ovario, instar hábitos de vida saludable, realizar un buen examen físico ginecológico, solicitar la ecografía ginecológica. Con el cáncer de mama también es importante educar sobre la autopalpación en mujeres con factores de riesgo o historia familiar de cáncer de mama. Solicitar la mamografía. Recuerden, toda paciente mayor de 40 años es recomendable que se realice una mamografía de forma anual y en pacientes con cáncer familiar o historia familiar de cáncer de mama que se lo realicen antes de esta edad. Así que ya saben, el chequeo ginecológico preventivo puede salvar vidas. El cáncer de mama es la primera causa de muerte oncológica femenina en nuestro país. La mamografía es la única forma de detectarlo a tiempo, pero lamentablemente menos del 40% de las mujeres se hace el examen. Una nueva normativa vigente pretende disminuir esa brecha. Norma espera nerviosa su turno en el Centro Metropolitano de Imágenes. Hace 3 años que no se hace la mamografía, postergada por la pandemia y el tiempo que debe invertir. Para las que trabajamos de repente teníamos que pedir permiso para ir al médico, que nos dieran la orden, pedir la hora y pedir permiso para venir a hacerse la mamografía. Así que era un poco engorroso. El próximo control será más rápido. Ya no tendrá que ir al médico por la orden, según la nueva ley en vigencia desde esta semana. Esta disminución de barreras de acceso nos va a permitir ayudar a ponernos al día con los exámenes de mamografía, insistirle a las mujeres que se hagan el examen, pero que no esperen a palparse alguna anomalía. Esto para todas las mujeres entre 50 y 69 años, donde hay mayor incidencia de cáncer de mama. Ellas tienen cobertura GES con derecho a una mamografía cada 2 años sin costo en FONASA y ISAPRES y desde ahora sin necesidad de orden médica. En el año 2018 ya había un 38% de mamografías que se hacían, el resto no había, o sea, no llegaban las pacientes. Tenemos que llegar a ese otro 60%, tenemos que allanarle el camino y eximirlas de la orden médica ya es un paso. La ley también incluye a mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama o sospechas sin importar la edad. Gloria debe chequearse periódicamente por un nódulo. Entonces seguramente ahora será el proceso. Cuando uno sabe que le tocará, venírsela a hacer. Las usuarias de FONASA deben ir directo al centro médico a pedir la hora. Las de ISAPRES al prestador indicado por su aseguradora.
Bien, y ya lo hemos dicho, el chequeo es clave para diagnosticar antes que aparezcan los síntomas y también para tener un acceso a un tratamiento más efectivo a tiempo. Conversaremos de esto con Benjamín Ballman, oncólogo UC Christus. ¿Cómo estás, Benjamín? Hola, buenas tardes. Y con María Eugenia Bravo, presidenta de la Sociedad Chilena de Mastología. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bien, pues nosotros felices de poder conversar estos temas con ustedes, sobre todo ahora que no se va a exigir, ¿no?, la receta o la indicación para hacerse la mamografía en determinadas edades. Las preguntas son, ¿cómo definimos hoy el escenario, María Eugenia, del cáncer de mama en Chile? O sea, el escenario no es muy bueno, porque efectivamente con este tema de la pandemia tenemos una cantidad de pacientes que están todavía esperando atención y lamentablemente nosotros teníamos una tasa de mortalidad que iba a la baja en el 2019, pero llegó la pandemia y la verdad que cualquier sistema de salud es imposible que pueda resolverlo, sobre todo si se hubo paralización tanto de las atenciones médicas en pacientes que ya tenían cáncer y pacientes de diagnóstico precoz, imposible. 2 años fueron espantosos. Allá en el año 2020, ponte tú, la cantidad de pacientes que murieron por un cáncer de mama fueron más o menos 1.600 y se espera, según la OMS, que aquí al año 2040, 2.600 a 3.000 pacientes que fallezcan por el cáncer de mama, y esto dado por el tema de la pandemia, que no es solamente un problema nacional, sino que es un problema a nivel mundial. Solamente que yo creo que la resolución de los problemas actuales no son tan buenos dependiendo del país, porque en el fondo los países latinoamericanos son los que más fueron afectados. Sin duda, o sea, hay un diagnóstico tardío, Benjamín, actualmente, podríamos decir. O sea, hay un diagnóstico tardío, pero probablemente lo que la doctora quería reforzar es que teníamos una situación prepandemia y con la pandemia hubo un retraso aún más marcado de los diagnósticos de cáncer de mama. Y eso obviamente está derivando en que hoy día tengamos más diagnósticos, tengamos un exceso de muerte por cáncer de mama. Y obviamente eso se traduce hoy día en nuestra práctica, es que veamos pacientes que están en etapas más avanzadas y que obviamente los tratamientos en su mayoría o en un porcentaje grande busquen solo paliar los síntomas y no poder curar esta enfermedad. Hay niveles de prevención también, ¿no? Está la primaria, secundaria, terciaria, y ahí también depende mucho de los cuidados que tengamos, ¿no? ¿Eso podríamos explicarlo para...? O sea, los cuidados, como en todas las enfermedades, ¿ya? Porque en el fondo, en el caso del cáncer de mama está absolutamente demostrado que la obesidad, o sea, el índice de masa corporal, sobre todo en las pacientes posmenopáusicas, es un factor de riesgo, ¿ya? El otro factor es la ingesta de alcohol, la ingesta, digamos, de alimentos que son alto contenido de grasa también, y la no ejercitación, es decir, no el ejercicio, que habitualmente la gente cree que con una vez a la semana es suficiente y no, o sea, hay que hacer por lo menos 3 veces a la semana, y eso está absolutamente demostrado. Y el tabaquismo también es una... Ah, también. Sí, el tabaco, el alcohol, el no hacer ejercicio y la obesidad. ¿Y eso ha aumentado también con el tiempo, considerando lo que hablábamos de la pandemia, el estar más en la casa? Estar en la casa, el tener una vida sedentaria, y lamentablemente a la mujer fue la que le tocó más en el tema de la pandemia, porque sin duda, ningún hombre dejó de trabajar dentro de lo posible, sí que no lo echaban, pero las mujeres sí, la mujer se dedicó al tema de los niños, porque los niños estaban en la casa y generalmente mujeres jóvenes o de edades, digamos, jóvenes, se quedaron en la casa. Y además también tiene que ver el tema digamos, esta cosa de lo global, en el sentido de que hoy día la mujer salió a trabajar, dejó de trabajar en el tiempo de la pandemia, pero hoy día la mayoría de las mujeres trabajamos. Sin duda. Entonces todo eso influye en que la cantidad de pacientes que no se tratan o que no van a hacerse la mamografía es enorme. Claro, porque no te das el tiempo, llegas tarde a la casa, tienes otras prioridades finalmente, porque así funciona, ¿no? ¿Tú lo ves también cuando llegan las pacientes a la consulta? Lo que pasa es que sí, y esto se suma a que en Chile no existe un programa de prevención como tal. O sea, hasta hace un tiempo lo que había es que en mujeres de la atención primaria de la salud pública podían optar a mamografía cada 3 años, entre los 50 y los 69 años. Ese era un programa que existía, pero no existe un programa de prevención como tal en nuestro país, ¿ya? Formal, como ocurre en otros países, sobre todo el hemisferio norte. Entonces, cuando hablamos de prevención, en Chile no teníamos algo armado, y obviamente con la pandemia esto empeoró aún más, dado que hoy día el que una mujer se haga una mamografía depende muchas veces de que ella decida hacérsela o que consulte
con algún médico que se la solicite. Entonces, eso disminuyó aún más con la pandemia, pero no hay que equivocarse porque en Chile nunca existió un programa formal de prevención, ¿ya? O sea, hoy esta medida que se anuncia va a ayudar bastante, ¿no? Bueno, es en una edad acotada, pero sí, de todas formas simplifica. Hay un obstáculo que ya no está. Exacto. Sí. Ahora yo debo decir que en el año 2018, que están las cifras en el Ministerio, yo trabajé varios años en el Ministerio, digamos, apoyando ciertas situaciones de guías clínicas, etcétera. Y en el 2018 tú tenías un 38,8% de las mujeres que se hacía la mamografía. Y el resto, o sea, son 32 unidades de patología mamaria en el nivel de todo el país, de Arica a Punta Arenas. Y en esas unidades de patología mamaria estaba el recurso y no se ocupaba. Y no se ocupa porque no sé cuál es el no hacerla, ¿me entiendes? Porque estaba, pero no había incentivo. Yo creo que igual tiene que ver un poco con los incentivos, por ejemplo, en el caso de cuando tú haces control de los niños, se le da el kilo de leche. Entonces yo creo que igual eso incentiva a la mujer a que lleve a control a su hijo. Y aquí en el caso de la mamografía, no sé cuál va a ser el incentivo, digamos, de que las mujeres se hagan la mamografía. Porque los datos están, ¿no? Están, y suena alarmante. alarmante. Que en octubre, evidentemente, es cuando más se le da, digamos, color a esta cosa, pero finalmente esto es todo el año. O sea, en el año hay cánceres de mama todos los días. Y, Benjamín, respecto a los antecedentes familiares, genéticos, entiendo yo que no necesariamente porque mi familia haya tenido cáncer de mama, algún integrante, yo voy a tener. ¿Eso cómo se da? ¿Cuál es la situación ahí con respecto a los antecedentes? Sí, pues yo creo que es una súper buena pregunta que tiene dos aristas. Lo primero, para tomarme de lo que estábamos hablando de prevención, es la gente que tiene antecedentes familiares de primer grado o antecedentes de algún factor hereditario que esté confirmado. Obviamente el tema de la prevención o el screening va por otro camino, y no es solo con mamografía muchas veces. Y respecto a la segunda parte de la pregunta, efectivamente el cáncer de mama en su mayoría no es hereditario, ¿ya? Menos del 20% de las mujeres que tienen cáncer de mama tienen un antecedente familiar y menos del 10% tienen algún gen que heredaron. Entonces la mayoría se da por el azar, por la mala suerte o por los factores de riesgo que muy bien decía la autora, la obesidad, el tabaquismo también. Entonces, hoy día, para la mayoría de las personas, esta ley podría tener ciertos beneficios, pero cuando hablamos de pacientes o personas que tienen antecedentes familiares o algún antecedente genético, va por otro camino, ¿ya? Y esas sí requieren un seguimiento diferente, con orientación médica, con especialistas, pero afortunadamente es una minoría. Exacto. Tiene que ver también con la edad, porque la edad de aparición del cáncer, o sea, no da lo mismo que yo tenga mi mamá, que a los 70 años tuvo un cáncer, o que mi mamá tuvo un cáncer a los 40. Es súper importante la edad de aparición del cáncer. O sea, si mi mamá tuvo cáncer a los 40 años, yo debería empezar con mi screening, o sea, con la búsqueda de tener un cáncer 10 años antes. Así de enfático, y como decía el doctor, son dos líneas diferentes. Sin duda. ¿Y la edad recomendada para hacerse la mamografía es desde? Ahí hay discusión en todos lados, pero aquí en Chile se logró y se dijo en las guías clínicas que era de los 40 en adelante. Desde los 40, ya. O sea, las personas que tienen el antecedente que usted decía deberían hacérselo antes. Por supuesto. Y como dijo el doctor, a veces se acompañan de ecografía y incluso de una resonancia magnética que debiera hacerse en el seguimiento. Y el autoexamen, del que hemos hablado tanto, ¿cierto? ¿Qué tan efectivo es? ¿Es un elemento complementario? ¿Cómo lo visualizan ustedes? Y yo después le... Sí, Benjamín. O sea, el autoexamen es algo que se habla mucho. Yo no voy a decir que no sirve de nada, no lo utilizamos como una estrategia de prevención porque está súper demostrado que no impacta en la sobrevida o no tiene un impacto en la mortalidad de las pacientes. Pienso que puede ser útil dado que obliga a que la gente sea consciente de su cuerpo, que la gente reconozca que el cáncer de mama es un problema muy relevante, que es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres en Chile. Entonces, pone un poco la relevancia del cáncer de mama, pero como estrategia de prevención no reemplaza una mamografía, que como decía la doctora, en Chile se recomienda a partir de los 40 años, pero eso va a variar según donde uno lo lea o depende de la guía. Entonces, podría ser un complemento, pero en general no va a tener siempre un la impacto. mamografía. Siempre la mamografía. O sea, el autoexamen no reemplaza a estas estrategias de prevención que sí tienen una evidencia sólida de que disminuirían la mortalidad de las pacientes. ¿Podría ayudar a conocernos un poco? Esa es la idea. Esa es la idea, conocer el cuerpo y en el fondo uno hacer la autoevaluación y saber... Si hay algo que... A veces puede escapar, digamos, de la paciente de reconocerlo,
pero generalmente sobre los 2 centímetros, que ya no es tan bueno, solo si fuera un tumor más pequeño que en el caso de la mamografía. Así es. Ya, o sea, siempre la mamografía, esa es la recomendación vital, de ustedes. sí. Ya, desde los 40 años en el caso chileno. Aquí en Chile, sí. Claro. Ahora, eso puede que cambie, como dice Benjamín, ¿por qué? Porque en Chile no tenemos registro. Exacto. Ya. Como no tenemos registro, no sabemos cuántos cánceres de mama hay. Todos estos números que se hablan son números que son estimativos, que se sacan en 3 a 4 regiones del país y se hace un estimativo, una proyección de que eso es más o menos el cáncer que hay. Que, por ejemplo, en el caso nuestro, en el 2020 se habló de 5.300 cánceres, sabiendo nosotros que lo más probable es que haya más y que no están registrados, que ese es el problema. Y nosotros siempre insistimos en el registro, Claro. que a pesar de los años que han pasado, todavía no lo tenemos. Bien, pues interesante conversación entonces, hartos datos, ¿no? Importante ahí. Benjamín Palman, oncólogo, usted Cristo lo dije más o menos, no, ¿no? está bien. Y María Eugenia Bravo, presidenta de la Sociedad Chilena de Mastología. Muchas gracias por estar con nosotros en Vía Salud. Gracias a ti. Bien, el Ministerio de Salud anunció que a partir del segundo semestre de 2023 se comenzará a aplicar la vacuna contra la meningitis de forma gratuita en todos los vacunatorios públicos y privados y del país. Esta dosis va dirigida a los lactantes y va en 2 dosis, a los 2 y a los 4 meses de edad. Esta vacuna se suma al calendario de vacunación programática en el marco de un informe de UNICEF que reveló una disminución de la vacunación rutinaria de niños y niñas en el mundo. 67 millones se quedaron sin vacuna, mientras que en América Latina este número ascendió a 2,4 millones. Escuchemos lo que dicen las autoridades. Las vacunas programáticas, por lo tanto, son gratuitas para todas las personas, independiente del seguro de salud en el que estén, sean FONASA, sean ISAPRE, sean de Capredena, sean de las otras ramas de las Fuerzas Armadas, aunque no tengan seguro. Para los migrantes que no están regulares, todos tienen derecho a acceder a la vacunación en forma gratuita. Bien, y autoridades de salud realizaron un balance de la situación de la pandemia en el país. Además, anunciaron la incorporación de nuevos grupos objetivos al proceso de vacunación bivalente. Moisés Inostroza estuvo en la pauta esta semana y tiene todos los detalles. Moisés. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en el Ministerio de Salud para hablar de lo que ha sido esta semana de la vacunación de las Américas y en donde acá en el Ministerio de Salud se hicieron anuncios durante esta semana respecto a la ampliación de los grupos objetivos por el COVID-19. En particular, ingresan a estos grupos objetivos los menores de 6 meses hasta los 3 años y para eso me encuentro justamente con la subsecretaria de Salud, Andrea Albagli. Muy buenas tardes. Si es que nos puede comentar sobre este importante dato que se ha dado durante esta semana de la ampliación de este grupo objetivo y cómo se ha dado esta vacunación durante este año, ¿no? Hola, un gusto saludarle. Efectivamente, esta semana tenemos 2 muy buenas noticias. Como Ministerio de Salud hemos acogido las recomendaciones que nos ha entregado tanto el Comité Asesor de Vacunas y Estrategias de Inmunización, el CABEI, así como el Consejo Nacional de Respuesta Pandémica. Y que implica 2 buenas novedades en términos del cambio de los grupos objetivos que pueden acceder a las distintas vacunas para protegerse contra el COVID-19. El primero de ellos es que previamente eran los mayores de 3 años que podían vacunarse con el esquema inicial contra el COVID-19 y desde esta semana eso se amplía para los mayores de 6 meses, es decir, todos los niños y niñas desde los 6 meses en adelante podrán ahora acceder a la vacuna, el esquema inicial por COVID-19. Y la segunda modificación que estamos haciendo se refiere al refuerzo de la vacuna bivalente de COVID-19, que previamente se priorizaba solamente para mayores de 50 años y personas entre 11 años y más que tuviesen alguna enfermedad crónica. Y eso hoy día se modifica y cualquier persona de 12 años o más que quiera voluntariamente acceder a la vacuna bivalente podrá hacerlo así. Eso incluye, por supuesto, a personas embarazadas, que también son parte objetivo de la campaña por vacunación bivalente. Nosotros como Ministerio de Salud haremos esfuerzos específicos en la población mayor de 60 años, porque son aquellos que tienen mayor riesgo de, en caso de contraer la enfermedad, generar un cuadro grave que los obligue a atenderse en la red asistencial con ventilación mecánica y eventualmente también a fallecer por COVID-19. Pero la invitación es a cualquier persona mayor de 11 años que quiera vacunarse con el refuerzo bivalente, así lo podrá hacer de modo gratuito desde esta semana.
Subsecretaria, los números en cuanto a vacunación han ido avanzando de manera correcta, ¿no? Más del 93% de las personas mayores de 18 años ya han completado su tercera dosis en el marco de la vacunación inicial, por así decirlo. Esos son números que al Ministerio de Salud, a la Subsecretaría, son positivos, ¿no? Así es, por supuesto. El 93% de la población en Chile mayor de 18 años ya tiene su tercera dosis. Eso quiere decir el esquema inicial más el primer refuerzo. Nosotros ahora estamos poniendo énfasis en avanzar en las coberturas de la vacuna bivalente, que hemos visto que han aumentado la cobertura y estamos muy, por supuesto, contentos con esa noticia. Las personas mayores de 70 años ya tienen un 60% de cobertura y las personas entre 60 y 69 años tienen un 44% de cobertura. Estas cifras hay que mejorarlas. Sabemos que se viene adelante un invierno que va a ser muy difícil. En el hemisferio norte ya tuvieron un invierno que fue de mayor complejidad al invierno pasado y eso va a ser también acá en Chile. Nuestro sistema de vigilancia a la fecha ya nos reportan un aumento muy importante de la circulación viral de enfermedades respiratorias, incluyendo la influenza, por lo cual sabemos que este va a ser un invierno más difícil porque además van a estar circulando al mismo tiempo tanto COVID-19 como enfermedades respiratorias tales como la influenza. Y es por eso que hacemos un llamado especial a los grupos objetivos y en particular a las personas mayores de 60 años a vacunarse con la vacuna bivalente y aquellos que son grupo objetivo para ambas vacunas, recordarles que se pueden inocular tanto para protegerse de COVID-19 como influenza al mismo día porque son enfermedades distintas y son vacunas distintas y por ende es seguro hacerlo en una misma instancia. Invierno es una época especial porque se junta, por ejemplo, el virus sincicial, el virus de la influenza y ahora el virus del COVID-19. El objetivo es evitar las aglomeraciones, ¿cierto?, en los centros asistenciales, ¿no? ¿Estamos preparados para eso, para este invierno? Justamente, ese es uno de los objetivos. Por supuesto que uno de los objetivos es evitar que las personas que se contagien de COVID-19 y de influenza, que son las enfermedades respiratorias para las cuales contamos con vacuna, generen un cuadro grave. Ese es el primer objetivo, evitar la enfermedad grave y la mortalidad por estas enfermedades. Pero también asociado a eso, por supuesto que el objetivo es resguardar nuestra red asistencial para que así pueda responder a todas las necesidades de salud que tengan las personas y no solamente las enfermedades respiratorias que aumentan todos los años en invierno. Y es por eso que es muy importante que todas las personas se vacunen antes de llegar el invierno. El efecto de la vacuna no es inmediata, sino que toma al menos 2 semanas y es por eso que las personas tienen que vacunarse lo antes posible, porque la mejor estrategia que tenemos a mano para proteger la red asistencial es la vacunación. Por supuesto que el Ministerio de Salud mantiene también otras estrategias como reforzar los recursos humanos, reforzar todos los insumos y camas que son necesarias durante el invierno, pero no hay mejor estrategia para proteger la red asistencial que la vacunación. Y es por eso que es importante que todas las personas, parte de los grupos objetivos para vacunarse por influenza como COVID-19, acudan lo antes posible a los más de 1.300 puntos de vacunación que tenemos disponibles en el país. Las palabras de la subsecretaria de Salud, Andrea Albagli, sobre esta noticia que se ha difundido durante esta semana y que tiene relación con la ampliación del grupo objetivo de la vacuna del COVID-19 para mayores de 6 meses, infantes de 6 meses hasta los 3 años ingresan dentro de este grupo objetivo y ya se comienzan a vacunar durante estos días. Vuelvo con ustedes. ¿Por qué necesitamos más horas de sueño en invierno que en verano? Bueno, un nuevo estudio encontró que los ciclos del sueño cambian con las estaciones y afirma que los humanos necesitamos posiblemente dormir más durante los oscuros meses de invierno. Si estás interesado en esta información, visita t13.cl. Y pongan mucha atención, porque 1/3 de los gastos en salud de una familia corresponden a remedios. ¿Cómo encontrar los fármacos con cobertura GES? Revisemos el informe de Loreto Schaffer. Entonces le pone y ahí le va a aparecer. Y ahí le va a aparecer todo, si es GES. Mónica tiene enfermedades crónicas con beneficios garantizados en salud, entre ellas hipotiroidismo. Cuando no puede ir al consultorio, compra el remedio particular a pesar que tiene cobertura GES, como se lo indica esta plataforma. Salen caros, sobre todo el de la tiroides. ¿Cuánto? El de la tiroides está como a 15.000 pesos. No sabe si tiene la cobertura GES de la garantía explícita. Exactamente no, para serle sincera. No me doy cuenta, yo llego y compro nomás.
busca si tu medicamento tiene cobertura. Por ejemplo, FONASA o ISAPRE. Ya. Plataforma gratuita creada a fines de 2022 por la Cámara de Laboratorios. En mimedicamento.cl las personas encuentran más de 1.300 remedios de las 87 enfermedades GES, además de una encuesta que en sus primeros 6 meses respondieron más de 12.000 personas, entregando reveladores resultados. El 64% de las personas que respondieron a esa encuesta tuvo que comprar su medicamento, haciendo un importante gasto bolsillo, porque no sabía que tenía este beneficio. Nosotros hemos hecho campañas, pero obviamente que tenemos que reforzarlas para que la gente sepa y que la primera obligación de informar al paciente es del médico, y eso está establecido tal cual. Ahora, si el médico no le da la información, lamentablemente a veces la gente viene muy apurada a las farmacias, compra y se va. El especialista debe informar al paciente para activar la cobertura, acudir al centro que corresponda y acceder a los medicamentos. ¿Qué medicamento vino a comprar, don Alejandro? Tendría que verle el nombre porque la verdad que... Perfecto, son cápsulas. Claro. Oiga, ¿usted ha escuchado hablar del GES? No, para nada. A la farmacia voy, entro y compro nomás. Sí, no hay equivalente de ese. Basta con incluir el nombre del medicamento y la plataforma roja si es GES, Ley Ricarte Soto o FONASA Libre Elección. Los más buscados remedios para enfermedades crónicas, hipotiroidismo, hipertensión, diabetes, asma. Carlos tiene algunas de ellas y sí conoce los beneficios. Tengo patologías cardíacas y diabetes. Tengo. Por el GES. Me lo dan, y es sin costo. FONASA también tiene un buscador para encontrar remedios y farmacias. La ley Senabast entrega una herramienta similar para encontrar remedios más baratos. Y agradecemos a quienes nos acompañaron en este especial de Vida y Salud de T13 en vivo. Nos vemos muy luego con un próximo capítulo.